En un mundo empresarial en constante cambio, mantenerse actualizado es la clave del éxito. En Incomex tenemos más de 8 años de experiencia capacitando a líderes de las áreas de comercio exterior, fiscal, nómina y de seguridad social para un cumplimiento preciso. Solo en el primer trimestre de 2025, 4.685 profesionistas han participado en nuestros cursos, conferencias y webinars. Además, 2.848 personas han vuelto a consultar nuestros eventos en YouTube. ¿Listo para dar el siguiente paso? Participa en nuestros próximos eventos y mantente a la vanguardia para tu correcto cumplimiento. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar titulado Cancelación de sello digital, cómo evitarlo o solucionarlo. Les saludo Alberto Serrano, asesor ejecutivo de Grupo Vitel, y es un placer estar aquí con ustedes. Agradecemos a quienes nos acompañan en vivo por Zoom y a quienes van a reproducir la grabación en nuestro canal de Incomex TV. Antes de iniciar, extendemos un especial reconocimiento a Vitel e Integra Tax por su valiosa colaboración para la realización de esta sesión informativa. La cancelación del certificado de sello digital es una de las contingencias que más preocupan a las empresas en México, ya que este mecanismo es esencial para emitir facturas y cumplir con las obligaciones fiscales. Su cancelación por parte del SAT puede generar consecuencias graves desde la imposibilidad de facturar hasta impactos en la operación y flujo efectivo de las empresas. En 2025, el SAT ha intensificado la cancelación y suspensión de certificados de sello digital, apoyándose en Big Data e inteligencia artificial para analizar millones de CFDI y detectar inconsistencias en segundos. Gracias a este enfoque tecnológico, la recaudación sin llegar al litigio fiscal creció en un 36.2% en el primer trimestre, alcanzando 316.700 millones de pesos, lo que evidencia un entorno fiscal más estricto y automatizado. Hoy abordaremos buenas prácticas contables y fiscales para prevenir este tipo de riesgos y, en caso de que ocurran, las acciones necesarias para resolverlos de forma oportuna. Para guiarnos en este tema, contamos con la participación de la licenciada Jessica Frías Ramírez, socia de Integra Tax, con amplia experiencia en la materia. Tendremos dos sesiones de preguntas y respuestas, una al finalizar la primera parte de la presentación, en el marco legal, y la segunda una vez que se concluya la ponencia. Pueden enviar sus dudas a través del botón de Q&A que se encuentra en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Ahora hacemos la palabra a la licenciada Jessica Frías Ramírez. Bienvenida, Jessica. Adelante. Ahora sí. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto Serrano. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde, por darse el tiempo de interactuar un poquito, de compartir experiencias sobre este punto tan importante que es para muchos empresarios, para muchos contadores, para muchos abogados. Mi profesión es de abogada, soy abogada fiscalista. Trabajé en el SAT por algunos años, 13 años para ser exactos. Parte de lo que realicé ahí, pues fungí como abogada fiscalista dentro de medios de defensa, pero también estuve un poquito en el área de auditorías, donde pues, nos encontramos con muchas trabas pues, de las propias empresas en aquel entonces, siendo servidora pública. Pero ahora que estoy de este lado, entiendo muchísimo la postura de las empresas, de los contadores, de los abogados que han encontrado pues algunas contingencias que el propio SAT hoy en día nos ha puesto en el camino, y yo lo veo más como oportunidades de poder experimentar un caso práctico, en este caso la cancelación de los sellos digitales. Pero bueno, denme oportunidad, voy a proyectar mi pantalla. Am, Ahí ya la ven. Listo. Sí, se ve. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, la cancelación de sellos digitales. La finalidad de esta plática me gustaría pues darles algunos tips que me ha tocado en el camino, tanto siendo servidora pública como ahora pues en la iniciativa privada, de cómo podemos evitarlo y cómo poder solucionarlo en todo caso cuando nos presentemos con esta información. Traigo algunos casos prácticos, pero bueno, empecemos. Algo básico, ¿qué son los certificados de sellos digitales? Bueno, los sellos digitales no es otra cosa más que
archivos electrónicos que nos emite el SAT, que permite a los empresarios o las personas físicas o morales emitir una factura. Dicha factura es electrónica, como bien saben, migramos hace algunos años de papel a lo electrónico. Esas facturas deberán de cumplir con los requisitos que establece nuestro Código Fiscal en los artículos 29 y 29A, que pues sabemos que es un poco la descripción del servicio, las cantidades, los montos, el número de folio, el RFC, la dirección, etcétera, ¿no? ¿Qué nos permiten estos certificados de sellos digitales? Bueno, que nos garantiza que efectivamente son la autenticidad de los mismos y la integridad. Al ser un archivo electrónico que es compartido o emitido por el SAT o proporcionado, pues nos permite tener la certeza jurídica de que efectivamente esos sellos digitales, esa factura es auténtica. ¿Dónde encontramos, entre otros, su fundamento legal? Pues en el artículo 17H, 17H bis del Código Fiscal y en específico en la regla miscelánea fiscal 2.2.15 y en la ficha de trámite 296. Estos en específico, ya más adelante vamos a ir viendo un poquito más el detalle de la misma. ¿Cómo podemos ser propensos a que la autoridad llegue, nos toque la puerta y seamos sujetos a una cancelación de sellos digitales? Bueno, como bien sabes, dentro del Código Fiscal se establecen diversas facultades de comprobación por parte de la autoridad, llamadas coloquialmente visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas. Pero no es la única forma en que la autoridad puede llegar y tocarnos a nuestra puerta. Y digo tocar nuestra puerta por llamar a través de buzón tributario, ¿no? Existen otras formas en que la autoridad diga recaudación o el área de auditoría puede llegar a nuestra esfera jurídica a través de las cartas invitación. Las cartas invitación se han vuelto muy recurrentes en la autoridad. Seguramente ha encontrado que es una forma muy eficiente para recaudar, porque un procedimiento de fiscalización pues puede tardar 2 años, año y medio, 2 años. Entonces, las cartas invitación pues es literal, como dice su nombre, el SAT nos está invitando a que nosotros podamos subsanar, aclarar o desvirtuar alguna inconsistencia que pues ellos nos encontraron dentro de sus medios electrónicos, ¿no? De la información que nosotros declaramos, pues ellos revisan y pues detectan inconsistencias que ellos presumen que se cometieron, ¿no? Aunque este procedimiento no es la forma idónea para revisar a detalle la información que nosotros proporcionamos, pues sí es un aliciente para que la autoridad pueda restringirnos los sellos digitales, negarnos una devolución. ¿Por qué? Porque en las devoluciones, ya se hablaba en pláticas pasadas, pues la autoridad puede llegar y revisarte para comprobar el tema de la viabilidad del saldo a favor, si es procedente o no. Entonces, pueden hacerlo a través de este medio o, pues como les decía, el inicio de una auditoría formal. Que esto es, pues van, nos revisan, nos requieren información que la autoridad no tiene a la mano, pero se allega de mayor información para armar debidamente su antecedente de programación, como coloquialmente le hablamos, arma su plan maestro, por llamar de alguna forma, para iniciar ya más adelante con el procedimiento de fiscalización. Como les decía, las causales para que se dejen sin efectos se encuentran reguladas en el 17H y 17H bis de nuestro Código Fiscal. Les podría decir, y podríamos estar aquí toda la tarde enunciando y analizando punto por punto todas las causales que establece el Código Fiscal. ¿Por qué? Porque un poquito ahí en plática con los contadores del despacho decíamos que cualquier acto, irregularidad u omisión u acto que realicemos nos va a encuadrar sí o sí en un supuesto de cancelación de sellos digitales. La autoridad verá la forma exacta de cómo vamos a cuadrar
para que caigamos en un supuesto de cancelación de sellos digitales. Entonces, yo les diría, más bien ocupémonos en ver cómo podemos evitar, cómo ir al día a día con nuestro cumplimiento fiscal, enfoquémonos en eso y dejemos a la suerte que la autoridad venga y nos revise y en algún procedimiento o acto que considere, pues nos va a cuadrar en un supuesto, ¿no? La autoridad, siempre lo he dicho, pues al SAT sí le ganamos, a veces nos complica las cosas, pero pues vamos teniendo la información que consideremos necesaria por si en algún momento el SAT nos toca la puerta, estemos listos y preparados para que la contingencia no sea menor. Entonces, bueno, el primer punto, estoy aquí enlistando algunas de las principales causales que a título personal y en la experiencia que llevo en este proceso de ser fiscalista me he encontrado. Como bien saben, la primera la englobé mucho en el tema de las declaraciones. Cuando omitimos una declaración anual dentro del plazo que consideramos que se tiene para presentarla, pasando un mes de esta obligación de presentar la declaración anual, pues con eso ya se actualiza una causal para que la autoridad nos cancele, nos inicie el procedimiento de cancelación, ¿no? Cuando juntemos 2 o más declaraciones provisionales definitivas, ya sea consecutivas o no, ¿qué quiere decir? Puede ser enero, febrero, marzo, o enero, diciembre, enero, junio, no importa. 2 o más, pues también se actualiza una causal. Entonces, que diga aquí quién no se ha estado en ese supuesto, pues yo creo que muchos, ¿no? Por alguna circunstancia, porque el sistema no sirve, porque la fiel ya caducó, porque lo que quiera, ¿no? Creo que en algún momento hemos estado en este punto. Y bueno, el tema de los reciclos, también ahí nos señala que 3 o más declaraciones en un año calendario estamos sujetos a. Entonces, pues esa la pongo de manera muy global, pero creo que es una de las causales más recurrentes. Domicilio fiscal no localizado. Como bien saben, nosotros estamos obligados en el Código Fiscal a presentar un aviso cuando hacemos un cambio de domicilio fiscal. ¿Con qué finalidad? Y ese es un tip, justo para evitar que el SAT nos considere que no estamos localizados. Es decir, nosotros presentamos un cambio de domicilio, aparece, nos acepta el cambio y demás. Sin embargo, podríamos tener el estatus dentro de nuestro portal que está sin verificar. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad no tiene la certeza de que efectivamente ese cambio de domicilio surtió sus efectos en el sentido de que es un domicilio localizado, ¿no? O que el contribuyente está localizado. Entonces, siempre que hagan un cambio de domicilio, la recomendación es soliciten la verificación de domicilio. Esto, insisto, para evitar contingencias, cuando no estamos corriendo con un tema de estos, de que el SAT llegue y nos toque la puerta para una cancelación, inicio de procedimiento de cancelación, al no estar localizado, no tenemos ni idea por qué, si yo hice mi cambio de domicilio y demás, pues sí, pero cerrémoslo con el punto de solicitar una verificación de domicilio para que aseguremos que la autoridad nos va a tener como listado, como localizado en el sistema. Ese es otro punto bien importante que tenemos que tener presentes, ¿no? Que el mismo domicilio debe de cumplir, que sea de los mismos domicilios que están enlistados en el artículo 10 del Código Fiscal, que cumpla con los requisitos que, bueno, como saben, es que ahí esté nuestro asiento principal de negocios, que llevemos la contabilidad o la operación, en ese mismo domicilio fiscal. Otro punto es la diferencia entre lo declarado y los FDIs emitidos. Es decir, así como se lee muy sencillo, nosotros presentamos una declaración provisional anual, pero la autoridad al momento de hacer su cruce verifica que lo que se
declaró en un rubro en específico deducciones, no coincide con nuestros CFDIs que nos fueron emitidos para el tema de gastos. Entonces, claro que es muy común en aras de pues bajarle un poquito a la base gravable, pagar un poquito menos impuestos, pero ¿qué quiere decir? Nosotros hacemos el cruce de información, respaldamos la información, la declaración con contabilidad, con nuestras balanzas, ¿no? Ahí los contadores me entenderán un poquito que de repente pues se solicitaron CFDIs que se cancelaran, pero no se recibieron, pero emitir un complemento, pero bueno, todo eso nos mueve muchísimo, pues este tema de los CFDIs. ¿Qué nos encontramos con esos problemas? Pues que exista diferencia entre lo declarado y los CFDIs, y les puedo apostar que la mayoría de los contadores cuando se encuentran con esto, pues toman decisiones importantes. El qué declaro lo que efectivamente fue pagado, lo que efectivamente fue cobrado, lo que me van a cancelar, lo que yo le pongo de manera manual el ingreso, la deducción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa es el deber ser, ¿no? El deber ser es cuadrarlo, que todo esté con comprobantes fiscales, con mis papeles de trabajo, con mi contabilidad, etcétera, ¿no? Pero estoy hablando en un caso donde estamos encontrando diferencias entre lo que ha dado y CFDIs para que en el momento que llegue una decisión como estas, lo consideren que puede ser una causal, más bien es una causal también de inicio del procedimiento de cancelación de sellos, ¿no? Bueno, ahí hasta aquí llegó este punto. El siguiente es la relación con los contribuyentes del 69B. Como bien saben, el 69B pues, nos habla de los CEFOS, el soporte de las facturas que se presumen como simuladas, es decir, una prestación de servicio de manera simulada. También esos son causales del 69, es decir, que tengamos una factura de un procedimiento que se llevó a cabo conforme al 69B y la autoridad consideró que era un EFO, ¿no? Como tal. También, si bien no participamos dentro de como bien sabes, el procedimiento del 69 establece que nosotros como receptores de los FDIs podemos solicitar o intervenir en el procedimiento del 69 a efecto de intentar desvirtuar o acreditarle a la autoridad que llevamos a cabo esa actividad o esa prestación de servicio fue efectivamente realizada. Entonces, si hubiéramos participado en ese procedimiento, o más bien si no hubiéramos participado o habiéndolo hecho, no logramos desvirtuar, es decir, no logramos acreditar el servicio prestado, también en ese supuesto se actualiza otra más causal para la restricción de los sellos digitales. Otra causal, buzón tributario. Muchos creo que, y me incluyo, no tenemos tanta ojo en ese punto de buzón tributario, ¿no? Tenemos que darlo de alta, actualizarlo con teléfono, con el correo pertinente, que se debe de realizar. Si la autoridad detecta que no está autentificado, no está debidamente registrado el medio de contacto de buzón tributario, pues también ahí actualizamos otra causal para que nos cancele. Entonces, como un poquito a manera de resumen, como les decía en un inicio en esta parte, hay muchísimas causales por las cuales la autoridad nos puede iniciar con el procedimiento de cancelación de sellos. ¿Qué implica? Bueno, pues que la empresa o la persona física pues paren sus operaciones, ¿no? Nos hemos encontrado con casos pues muy concretos donde pues traen facturaciones pendientes, las empresas se encuentran en un proceso crítico de operación porque al no poder facturar, al no poder cobrar,
bueno, incluso han tenido que cerrar las nóminas, etcétera, ¿no? Compromisos incluso con sus mismos clientes, entregas tardías, no sé, dependiendo de la operación de cada una de las empresas, pues es donde nos encontramos pues este tipo de cosas. Y es hasta ese momento cuando nos ponemos a revisar la información y cómo estamos en nuestro cumplimiento fiscal, ¿no? Entonces, como les decía, la autoridad aquí les puse una notita. Estas causales no requieren una auditoría formal previa. Basta con la información que obra en base de datos o verificaciones del SAT. ¿Ok? No necesita el SAT ir, revisarnos y requerirnos. Todas estas causales que tenemos, el SAT ya sabe, el SAT las conoce y el SAT decide en qué momento iniciarnos este procedimiento, ¿no? Creo que es importante tenerlo presente y considerarlo. Bueno, ¿cuál es el procedimiento que nos establece el artículo 18H bis en relación con la regla 215 de la resolución miscelánea fiscal? Aquí se los señalo de manera general. Ahorita entró un poquito más a detalle de este punto, pero bueno, la autoridad fiscal restringirá temporalmente el uso de sellos digitales. Esto es cuando la autoridad, derivado de la revisión que hizo a su base de datos, considera que se actualiza una de las tantas causales, emitirá un oficio donde restringirá de manera temporal el uso de los certificados de sellos digitales. Ahí nos dirá, derivado de la información en términos del 63 del Código Fiscal, que tiene validez legal la información que la autoridad se allegue de, se presume legal, por llamarlo de alguna forma. La autoridad emitirá un oficio donde nos dirá qué es lo que encontró de su base de datos, qué es lo que presume que está irregular, que fue omiso, y nos otorgará un plazo para efecto de que nosotros estemos en posibilidades de presentar documentación, información tendiente a desvirtuar, subsanar o regularizar dicha causal. Para ello, nosotros contamos con un plazo legal de 40 días para esta información. Cabe señalar que dentro de estas subidas, de estos 40 días, pueden pasar varias cosas, ¿no? Que presentemos la solicitud, solicitando el restablecimiento de los sellos digitales con la documentación que consideremos, con lo que tengamos, presentamos la información y la autoridad sí o sí, y aquí, ojo, sí o sí tiene la obligación de restablecer los sellos digitales al día siguiente de la solicitud de aclaración. Esto no es optativo, esto no es a discreción, esto es a ver si quiero, si puedo. No, al día siguiente, y así lo establece la ley, tiene la obligación de restablecer los sellos digitales. ¿Ok? Más adelante les voy a decir un poquito qué pasa cuando no sucede este restablecimiento, ¿no? Una vez que nosotros presentemos la solicitud de restablecimiento de los sellos, la autoridad fiscal cuenta con un plazo de 10 días hábiles para emitir la resolución. ¿En qué sentido? Lo veremos ahorita, pero básicamente si desvirtuamos o no la causal, y puede ser omisa la autoridad en darnos contestación en este plazo de 10 días. Si la desvirtuamos, nos restablece los sellos, si no, entonces nos deja sin efecto los sellos, ¿no? Aquí está un poquito de manera general el procedimiento. Ahora bien, me di a la tarea de ejemplificarles para los que no tengan aún contacto con este procedimiento, no hayan visto uno. Quise ilustrarlo, creo que es a título personal es cuando más se nos queda un poquito la idea o nos vemos familiarizados incluso si nos ha pasado el mismo caso, ¿no? En este caso particular,
nos llega lo que les decía, nos llega el oficio donde la autoridad de recaudación, en este caso, nos restringe temporalmente el uso de los certificados de sellos digitales. Como les decía, la autoridad de la consulta que realiza su base de datos en términos del 63, que la información tiene valor probatorio, que lo establece así el 63, determinó que se identificaron diferencias entre los importes contenidos en sus comprobantes fiscales en relación con la documentación, con la declaración anual del ejercicio. Este caso se los comentaba, es muy común, por eso quise ponerlo ahorita en este punto. Entonces, este es el oficio como tal, que te llegará vía buzón tributario, creo que no lo había comentado, todas las notificaciones de este procedimiento se realizarán a través de buzón tributario. Por eso la importancia de tener actualizado, porque nos hemos encontrado mucho con empresas. Es que le llegó a mi contador, es que le llegó a mi hermana, le llegó a mi tía, le llegó a mi hermano y no saben a qué teléfono tenían registrado en buzón tributario, ni el correo electrónico. Entonces, como bien saben, el SAT te manda un mensaje donde te dice, tienes mensaje en buzón tributario. En el correo tienes mensaje en buzón tributario, ¿no? Para que revises tu buzón tributario, ¿no? Habrá algunos contadores bien portados que estarán ahí todos los días revisando su buzón tributario. Les aplaudo. Esa es la mejor manera de verificar que no nos está llegando nada, porque incluso nos llega información a buzón tributario y pues porque el sistema del SAT ya saben que nunca falla, no me llegó el aviso, no supe, entonces no me metí, entonces no lo consulté, pero pues en vía de mientras que impugnamos y ganamos que no se notificó debidamente, pues ya nos determina un crédito, ya nos bajaron sellos, etcétera. Entonces, lo ideal es que estemos consultando diariamente o cada tercer día constantemente el buzón tributario, ¿no? Porque nos llegan este tipo de notificaciones. Aquí la autoridad encuadró el supuesto de las diferencias de lo declarado versus los comprobantes fiscales por Internet. Claro, en el artículo 17H bis, en relación con el 81, fracción 2 del mismo código. Es decir, que las contribuciones que se pagaron derivado de la declaración anual no concuerdan, o la base que se tomó no era la correcta, ya que no se consideraron más gastos de lo que se debería de haber considerado. Es decir, no teníamos el soporte documental de los FDIs de los gastos que se declararon en nuestra declaración anual, no tenía el soporte documental de los FDIs. Entonces, la autoridad encuadró dicho supuesto en el artículo 81. Por eso es que se señala que se actualice este supuesto. Después de ese procedimiento, y quise poner un extracto y no todo el oficio me enfoqué nada más en las partes claves de dicho oficio, ¿no? Claro que viene más largo, un poquito más de motivación y fundamentación, pero quise ilustrarles nada más la parte fundamental de estos escritos, de estos oficios. Que era lo que les comentaba, aquí la autoridad nos está dando el plazo de los 40 días para efecto de presentar el caso de aclaración. Nos dicen dónde, en dónde presentarlo, en el portal del SAT, en este trámite de etiqueta, entran a mi portal, etcétera. Este procedimiento está establecido en la regla miscelánea fiscal 2215, como ya se los he venido comentando, y en la ficha de trámite 296. Más adelante se los voy a poner, insisto, no es con tema de ponerles mucha información, sino me estoy yendo un poquito enfocada a los puntos claves de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos otorga el plazo de los 40 días, nos dice cómo podamos desvirtuar, cómo podemos presentar esta solicitud de restablecimiento de sellos. Claro que nos dice que
¿Qué necesitamos y qué ocupamos para restablecer los sellos digitales? Pues obviamente es aportar argumentos y pruebas que nosotros consideremos pertinentes, que a nuestro derecho convenga para efecto de desvirtuar dicha causal, ¿no? Aquí los contadores, abogados dirán, oye, pues es que este papel de trabajo, pero es que hay que presentar una declaración complementaria, pero es que sí presenté la declaración, pero no la pagué, hay que pagarla, pero ya vienen recargos, pero ya vienen no sé qué. Un punto importante ahorita mencionar cuál es una de las beneficios, perdón, que tenemos de este procedimiento, es que no es como tal un inicio de facultades de comprobación. Eso quiere decir que la autoridad no nos puede determinar un crédito fiscal ni nos determinará multas. Solamente lo hará a través de un caso de inicio de facultades. Aquí nos está invitando a regularizarnos, pero presionándonos un poquito a través de la cancelación de nuestros sellos, etcétera. Pero bueno, aquí hay que presentar este escrito con los argumentos que consideremos y las pruebas pertinentes para efecto de poder pues restablecer nuestros sellos digitales que ya nos fueron suspendidos de manera temporal. Ojo. Entonces, bueno, aquí hay un supuesto. En caso de que la autoridad determine que no se subsanaron las irregularidades detectadas o no desvirtuó la causa que motivaron la suspensión, entonces la autoridad, o cuando vence el plazo de los 40 días sin haber presentado ningún caso de aclaración, ningún caso de solicitud de restablecimiento, entonces la autoridad, aquí bien lo dice, y así lo establecen todos los oficios, procederá a dejar sin efectos el certificado de sellos digitales. Es decir, si nosotros presentamos la información, si no la presentamos fuera del plazo de los 40 días, o bien que la documentación que presentamos no es suficiente para la autoridad, no le quedó claro, para ella no desvirtuaste, etcétera, etcétera, entonces es cuando la autoridad tiene derecho y obligación, en todo caso, de dejar sin efecto los sellos digitales. Entonces, este es un escenario que no buscamos, que no queremos, queremos evitarlo, pero en el supuesto que pase, hay otros medios alternativos, medios de defensa que podamos realizar. Entonces, bueno, a manera de resumen, la presentación de la solicitud de aclaración debe presentarse en el portal de SAR. ¿Cuándo? Pues a partir del día siguiente la presentación, perdón, ¿cuándo? Dentro del procedimiento de los 40 días que se tienen para presentar. Ahí ya viene un poquito la estrategia que cada uno querramos, personas físicas o morales, en qué momento presentar esa solicitud. Y lo digo porque hay por ahí algunos fiscalistas intercambiando comentarios que decíamos, pues ¿en qué momento lo presento? ¿Me urge que me levanten los sellos? ¿No me urge? ¿Cuánto tiempo me espero? Por ahí platicábamos el tema de presentar la información o la solicitud al día siguiente sin presentar nada de argumentos, nada de pruebas, etcétera. La autoridad está obligada a darle contestación a ese escrito, pero no les van a restablecer los sellos digitales de manera temporal. Sí ha pasado, claro que ha pasado. Se han presentado la solicitud al día siguiente en aras de que se restablezca temporalmente el uso de certificados de sellos digitales. Sí ha pasado, se levantan, sigue el procedimiento. Recordemos que dentro del procedimiento del 17H, aquí lo tenemos, la autoridad tiene dentro del plazo de los 5 días para requerirnos información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros presentamos un escrito al día siguiente donde vengan de manera muy corta o resumida argumentos y pruebas, y la autoridad no tenga como muy bien el contexto, no entienda o lo cree incompleto, etcétera,
bueno, pues la autoridad nos está dando la opción de te voy a requerir, Jessica, dentro de mi plazo de 5 días, una vez presentada la solicitud, pues para que me puedas presentar mayor información y en todo caso, pues considerar que la misma desvirtúa la causal. Nos otorgará un plazo de 5 días para efecto de que nosotros subsanemos o más bien demos solventación a dicho requerimiento. Y solamente por única ocasión podamos tener una prórroga de otros 5 días. Aquí, ojo, nos hemos encontrado con temas y me tengo que esperar a que la autoridad conteste la solicitud de prórroga y tenemos que esperar a que surte efectos y tenemos que esperar. Entonces, eso ya se vuelve de 5 días a 15 a 20, pues es que no me han notificado, pero es que hasta que surte efectos la notificación del oficio donde me otorga la prórroga, entonces ya le gané 8 días, etcétera, etcétera. No, en este caso particular, el código es muy claro. Tenemos 5 días para tener el requerimiento, contados a partir del día que surte efecto la notificación de dicho requerimiento. Y podemos solicitar nosotros otra prórroga, mediante oficio, obviamente, pero la autoridad no está obligada a darnos contestación a esa solicitud de prórroga. Se entenderá de facto que la autoridad nos otorgó ese plazo de 5 días y entonces contaremos esos 5 días extras, por llamarlo de alguna forma, a partir de que vencieron los primeros 5 días que nos dieron. Entonces, a lo mejor se podría tener aquí un poquito la duda de cuándo sí, cuándo no, en qué momento. Sí hay que contabilizarlo correctamente, considerar días inhábiles, cuándo surte efectos, etcétera, pues para que no se nos vayan los tiempos y terminemos en un tema pues que la autoridad nos consideró que no atendimos dicho requerimiento y en consecuencia pues nos bajen los sellos digitales o pues ya nos los dejan sin efectos de manera definitiva, ¿no? Todo esto puede pasar dentro del plazo de los 40 días, ¿ok? O sea, si nosotros presentamos información, la autoridad tiene 10 días a partir del último requerimiento o el último plazo que tiene o a partir de la última solicitud que presentaste. A partir de ahí tiene el plazo de los 10 días, ¿no? Eso puede pasar en los 40 días. Como un tip, si me lo permiten, presentemos la información con la que contemos en el momento que nos llegue el requerimiento, en aras de pues, que nos restablezcan los sellos digitales, por lo menos durante esos 10 días que la autoridad tiene para emitir su resolución, y que nos lo restablezcan y o bien valorar si efectivamente es muy complejo de subsanar dicha causal. Bueno, pues entonces avancemos al día 10, al día 15, al día 20, presentar la solicitud para que nos restablezcan los sellos digitales. Yo siempre he dicho es muy, muy importante, tiene muchas aristas, muchas variantes. El ojo clínico, el expertise que le puedan dar a esta parte del procedimiento es bien importante. Que los contadores, los abogados, los especialistas en comercio exterior, los especialistas en contabilidad, etcétera, sepan muy bien cómo llevar a cabo este procedimiento, ¿no? Porque pues una restricción definitiva, cuando nos dejan sin efecto los sellos, pues sí se vuelve pues una contingencia muy, muy, muy importante para, para las empresas. Entonces, recomendación, pues hay que tomarlo con seriedad este punto y allegarse de los especialistas en este punto, contadores, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Un poquito abonando a lo que decía anteriormente, ¿qué pasa si no atendemos el requerimiento? Pues entenderá que no presentó la solicitud y la autoridad podrá ya cancelarlos de manera definitiva o dejar sin efecto los sellos digitales. Podrá restringirte nuevamente el uso de los sellos digitales si es que presentaste información y no la subsanaste o te requirieron,
podrá subsanarlo nuevamente y te levantará restringirá nuevamente los sellos, siempre y cuando todavía estén dentro del plazo de los 40 días, dentro del procedimiento de fiscalización. Entonces, bueno, esto ya lo dije, el SAT cuenta con un plazo de 10 días para emitir su resolución, contados a partir del día siguiente que se fue presentada la solicitud. Si no hubiera requerimiento adicional, o bien desde el día siguiente al vencimiento del plazo del requerimiento o prórroga, si es que lo hubiere. Entonces, ojo ahí con el tema de los tiempos, son importantes. Y abonando un poquito aquí en el tema esta es la regla 2215, lo que ya mencioné, se las pongo a manera de ilustración, pero ya lo he manifestado. Dentro del 200, de la ficha de trámite 296, ahí viene el procedimiento de cómo debemos de presentar el caso de aclaración dentro de dicho portal. También es este punto, el tema del 17H bis, cómo se notificará mediante buzón tributario y demás. Creo que esto ya lo tenemos claro. Y aquí viene ilustrativamente la ficha de trámite 296 que comentábamos. Es un trámite que efectivamente es para lograr presentar argumentos y aportar elementos que se consideren que subsanarán las irregularidades detectadas para efecto de se levanten los sellos digitales de manera temporal en tanto se resuelve el procedimiento de fondo. ¿Quién lo presentan? Pues las personas físicas y morales. Aquí viene en plazo de 40 días, es el que durará el procedimiento. Dentro de los 5 días siguientes, que surte efectos, podrá haber requerimientos, solicitar una prórroga, y aquí viene el link. Esta es la ficha de trámite para efecto de hacerlo, el link para presentarlo. ¿Qué requerimos? Pues la e-firma, la contraseña y donde puedes darle seguimiento a tu trámite. Que, como les decía, hay que estar muy al pendiente de nuestro buzón tributario, porque por ahí la autoridad nos va a requerir, nos va a notificar o requerir si fuera el caso, ¿no? ¿Qué más? Aquí viene otra vez lo del plazo, los 5 días. ¿Qué tenemos cuando lo presentamos? Un acuse de recibido. Y pues ya, básicamente es nuestra ficha de trámite muy sencilla, te lleva de la mano de cómo presentar este caso de aclaración, este caso de solicitud y restablecimiento. Parte de cómo podría concluir este procedimiento, como les comentaba en un inicio, pues puede ser una resolución favorable. Esto es que el SAT determina que derivado de la revisión, análisis, consulta en sistemas, etcétera, etcétera, consideró que la causal fue subsanada o se desvirtuó esta causal, pues el resultado es favorable y se restablece la restricción de sellos digitales. Esto, la verdad, es un resultado muy, muy favorable, siempre y cuando tengamos un resultado probable, perdón, siempre y cuando tengamos todo en orden, que nuestro cumplimiento fiscal vaya en orden, que nuestro soporte documental de lo que sea, como les dije en un inicio, hay N cantidad de causales de suspensión, pero cuando obtenemos un resultado como resolución favorable, pues eso quiere decir que estamos en un compliance muy, muy acorde, muy a prueba de balas, que la autoridad viene, nos revisa, nos requiere, le entregamos información y no hay de otra más que buenos resultados. También el restablecimiento de sellos digitales, por una parte es eso, que estamos al día, y por otra, pues es que subsanamos la irregularidad, como les decía en el ejemplo pasado. La autoridad consideró que la declaración no coincidía con los FDIs,
¿Qué se hizo en ese caso? Se presentó la declaración complementaria que se consideró, se pagaron los impuestos faltantes, por llamarlo de alguna forma, y pues el resultado fue la restricción, el levantamiento de la restricción. Otra forma de cómo la autoridad nos puede resolver este procedimiento es pues la resolución desfavorable. Derivado del análisis, la revisión que hizo la autoridad en este procedimiento, la documentación que presentamos, los argumentos, etcétera, pues la autoridad consideró que no subsanábamos la irregularidad. Entonces, pues concluye dejar sin efectos los certificados de sellos digitales. En este escenario, se tiene la posibilidad de presentar una nueva aclaración sin el beneficio del levantamiento de la restricción de sellos, o bien el levantamiento de los medios de defensa. Como les decía, hay varias cosas que pueden pasar dentro de ese plazo de 40 días. Si la autoridad considera que no lo desvirtuamos, bueno, podemos presentar nuevamente un caso de aclaración para poder intentar nuevamente presentar documentación o argumentación tendiente a desvirtuar dicha causal. Y pues otra, que la verdad es que a mí no me ha pasado, pero también puede pasar, pues es el silencio de la autoridad. Si el SAT no emite la resolución dentro del plazo de los 40 días, pues la restricción de, bueno, no, el procedimiento se alarga y nosotros estamos como en incertidumbre jurídica porque no sabemos qué nos va a resolver, si el día de mañana nos va a dejar sin efecto los sellos o no los va a restablecer, ¿no? A lo mejor me dirías, oye, Jessica, pero pues si tengo los sellos habilitados, pues así los dejo y que la autoridad se tarde. Claro, también es válido. Si decimos, no, pues ¿sabes qué? Que se siga de largo, que se vaya el próximo año, lo que quiera, a mí que me deja los sellos, que me siga operando, que se tarde en revisar lo que quiera, pasa, pero insisto, lo veo más como por el lado de incertidumbre jurídica, por el tema legal. Oye, pues no sé, no me ha contestado, no me ha dicho y todos los días estamos ahí los contadores, abogados revisando nuestro buzón y con el temor de que hoy sí facturo, mañana no puedo facturar, etcétera, etcétera. Porque es literal, es como si nos bajaran el switch de hoy facturo, mañana ya no, o al ratito ya no. Entonces, ante esta incertidumbre de ver qué pasará, pues también podríamos nosotros presentar algunos medios de defensa cuando la autoridad se alargue a ese plazo de los 40 días que tiene, ¿no? Insisto, aquí entra mucho el criterio de cada persona. ¿Sabes qué? Yo prefiero dejarlo y ya. Tengo los sellos, no pasa nada, ¿no? Es mucho criterio. Entonces, bueno, aquí les puse un poquito el ejemplo de una resolución donde se desvirtúa la causal que dio origen a la restricción temporal de la expedición de los certificados de sellos digitales. Y como les decía, derivado del análisis realizado a los argumentos y documentales remitidos en las solicitudes y de los sistemas institucionales que cuenta la autoridad, se desprende que la obligación antes descrita fue presentada mediante el aplicativo destinado para tal efecto, como les decía, la ficha de trámite, que se dio cumplimiento, y en tal sentido esta autoridad determina que la contribuyente no se ubica más dentro de la hipótesis establecida en el 17H bis en relación fracción 9, que establecía la diferencia de los FDIs. Entonces, sí pasa y se los puse un poquito a manera de ejemplo porque a lo mejor vemos hay unos que somos incrédulos y decimos, no, la autoridad si te inicia un procedimiento ya no lo va a cancelar de manera definitiva, ya no va a haber forma, no lo vas a convencer, y sí o sí te los va a cancelar. No, sí pasa que logremos desvirtuar, que logremos pues evitar que la autoridad nos cancele los sellos digitales o los deje sin efectos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente aquí nos dice que
que mediante oficio, donde les fue restringido de manera temporal, resulta procedente que la contribuyente continúe con el uso de certificados de sellos digitales para la expedición de comprobantes digitales por Internet. Entonces, literal, nos bajaron el switch por 15 días, 20 días, 30 días, no lo levantan y podemos seguir facturando utilizando los mismos certificados que teníamos previamente. No hay necesidad de renovar, de sacar nuevos archivos, etcétera, etcétera. Podemos ocupar los mismos. En esta resolución también la autoridad nos señaló el plazo que tenemos para impugnar en términos del 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Como bien saben, nos dan opciones, poderlo presentar en vía recurso de revocación o bien irnos a juicio de nulidad. Pues es un resultado favorable. Pues no veo alguna causal, habrá algunas a lo mejor del por qué acudir a estos medios de defensa, ¿no? Pero si ya nos restablecieron, pues creo que no habría necesidad de impugnar la resolución. El otro resultado que les comentaba de cómo que podía terminar este procedimiento, pues es donde nos deja sin efecto los sellos digitales. En este caso particular, el motivo fue sobre una leyenda que se omitió en un CFDI que no se señaló que tenía que decir de manera textual CFDI por remanente de un anticipo. Este caso fue muy particular porque estábamos entre los contadores, los abogados en decir, pues es que sí dice la leyenda, pero no está textual, pero es que sí cumple con la regla, pero es que no cumple, pero es que, bueno, al final del día le presentamos a la autoridad los cruces de información de las facturas con sus complementos, hicimos cruce con bancos, el remanente, el anticipo, el servicio, el contrato, en fin, se presentó información de más, diría yo, para efecto de lograr subsanar este procedimiento, y la autoridad consideró que que se seguía ubicando en el supuesto del 17H bis. Y en consecuencia, pues lo que resolvió es que dejaba sin efectos sus certificados. Entonces, bueno, pues aquí en términos nuevamente el 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente nos señala que tenemos un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente que surte efectos, para nosotros presentar un medio de defensa, ya sea recurso de revocación en vía administrativa ante la misma área jurídica del SAT, o bien ante el juicio contencioso administrativo en tribunales fiscales. Hasta aquí, no sé si hacemos una pausa para ver si hay algunas preguntas en relación hasta este punto. La segunda parte va a ir un poquito más enfocada a los medios de defensa. Sí, mira, dice que hay varias. Dice, ¿qué hacer si el SAT restringe el certificado de sello digital por diferencias en el pago de ISR retenido a empleados, aunque ya se haya enterado el impuesto en meses posteriores? Ujú. Bueno, justo aquí les comentaba, hay que analizar punto por punto cuál es la causal y dónde nos la está encuadrando la autoridad. Yo partiría de ahí, de saber si dicha causal la autoridad la está encuadrando en una fracción específica del 17H en relación con los demás del 81, 79 del Código Fiscal. Pero yo te diría que presentemos la documentación que tiene soporte, la declaración que se presentó en su momento, los pagos de las retenciones, nuestra contabilidad como tal, nuestro soporte, papeles de trabajo son fundamentales, son casos de éxito, literal. Los papeles de trabajo deberán ir debidamente cuadrados con sus FDIs, con sus
bancos. Entonces, creo que es importante y es un tip, enfoquémonos en presentarle a la autoridad. Entre más fácil le hagamos el análisis a la autoridad y más entendible, pues es más fácil que no logremos desvirtuar. Entonces, habrá que analizar caso por caso, pero en este caso te diría que pues hay que ver si procede o no las retenciones, si se pagaron, pues argumentarlo de tal forma que consideremos que sí se pagaron, presentar los pagos, pertinentes, pero pues creo que como esos hay muchos que han sucedido. No sé, creo que habría que analizar el detalle, cuáles son las alternativas que podríamos tener para soportar la desvirtuar, subsanar o regularizar. Ok, en relación a eso, otra pregunta es si el SAT detecta omisión en el envío de la contabilidad electrónica y procede a la restricción del sello, ¿qué documentos debe presentar para demostrar cumplimiento? Pues los envíos, los acuses que se presentaron con la declaración electrónica, los envíos que se hagan constantemente. La verdad es que sí nos hemos encontrado mucho cuando nosotros enviamos la declaración electrónica, pues que el sistema no sirve, no me bajó el acuse o no aparece en el sistema. Yo lo que hago y lo que recomiendo pues es tomar pantallazos de que se hizo, de que se envió la declaración electrónica, presentar casos de aclaración porque sí pasa, falla muchísimo el sistema en el SAT, pero yo creo que con que envíes el acuse del envío de la declaración electrónica, creo que para mí sería suficiente y ver qué información, a lo mejor el soporte documental, como lo decía, llevemos la contabilidad, pues todos los papeles y el acuse, obviamente, que es lo más importante, ¿no? Insisto, si pasó en un periodo de intermitencia en el sistema, pues generar pantallazos donde se vea la fecha, la hora de que se intentó llevar en tiempo y forma. Y en el supuesto que consideren muy extremista, pues a lo mejor presentar casos de aclaración para nosotros tener un elemento adicional, en todo caso que la autoridad venga y nos diga, no lo enviaste, Jessica, tu declaración, tu contabilidad electrónica, pues entonces tener el elemento, sí lo hice, lo intenté, aquí está, hubo falla, etcétera, etcétera. O bien, pues ya acudir a una medio de defensa vía queja, donde pues argumentemos que el sistema no nos permite enviar la declaración electrónica. Ok, dice, el SAT te puede cancelar los sellos por alguna multa, crédito referente a otra dependencia, ya que en mi caso tuvimos una multa con Profepa y la opinión de cumplimiento me la marcó como negativa. Es posible que me cancele los sellos por tener obligaciones con otras dependencias fuera en materia de impuestos federales. Pues es que recordemos que la autoridad puede actuar como literal, como autoridad recaudadora. Eh, lo que hacen en este caso, regul- mm, realizan el procedimiento del PAE, que es el procedimiento administrativo de ejecución o el procedimiento de cobro. Entonces, sí puede pasar, siempre y cuando la autoridad tenga conocimiento, esté en su base de datos y en apoyo, se me fue la palabra, pero como en apoyo gubernamental, como de entidad a entidad, el SAT funge como el cobrón, digamos, del crédito fiscal y lo tienen su base de datos, ellos están obligados a llevar a cabo el procedimiento de ejecución y hacer efectivo el cobro. Entonces, sí puede hacerlo, sí aparece. Y lo digo en un caso particular, teníamos una multa que fue emitida por la Comisión Nacional del Agua. Había determinado una multa esa otra entidad, sin embargo, lo regulaba el cobro, el SAT, y la impugnación se hizo en el mismo SAT, no Ah, en obstante, el SAT. Ujú. otra, ¿no? Dice, en una empresa con múltiples sucursales y más de un sello, ¿puede el SAT cancelar solo algunos certificados o siempre afecta a todos los registros? Siempre afecta a todos los registros, siempre afecta, por eso es la importancia de
como bien saben, podemos dar varios números o varios CFDIs podemos tener activos, así como la FIEL, donde aparece nuestro historial que está activo, vencida, etcétera. Lo mismo pasa con los sellos, aparecen ahí todos los que están activos, y cuando el SAT viene e inicia un procedimiento al mismo RFC, nos baja todos. Dice, si la cancelación del sello ocurre en plena operación diaria y hay facturas pendientes de emitir para clientes internacionales, ¿existe algún mecanismo de urgencia para evitar incumplir contratos? Pues no. Les diría lo que comentaba hace un momento. Si Mm, hay un supuesto de contingencia como es pues presentemos la información que tenemos ahorita a la mano, presentemos la información con la finalidad de que la autoridad del siguiente día nos restablezca los sellos digitales. Pero sabemos que va a ser una bomba de tiempo, que nosotros presentemos la información que tenemos en ese momento, como la tengamos, presentamos la información, si corremos con suerte la autoridad nos va a requerir para complementar esa información, si no, en ambos casos nos va a levantar el switch, vamos a poder seguir facturando por lo menos en un lapso de 10 días. Si nos ok, requiere información de que cumplimente la información que presentamos, buenísimo, porque ya ganamos por lo menos 10 días más. En el plazo que nos da la prórroga, por lo menos otros 10 días más y aún los 10 días para que emita la resolución. Entonces, ok, una medida de contingencia, pues dar contestación. ok. Pues yo creo que continuamos, Jessica. Ok, bueno, Ya. eh, después de esto, como una vez el resultado que ya tuvimos de que nos bajen los sellos y demás, pues existen opciones, como ya terminamos el procedimiento administrativo donde ya intentamos ir y recurrir y presentarle a la autoridad de información y ya le dijimos, oye, es que sí te pagué las retenciones, pero es que sí pagué el crédito fiscal, pero es que no era un proveedor, no era un EFO, pero es que sí acredito la materialidad, etcétera, etcétera. Ya no pudimos hacer nada en este procedimiento de fiscalización. Digo, este procedimiento administrativo. Un punto importante que se me estaba pasando en el punto anterior, me he encontrado con tres formas que la autoridad me resuelve, como las que ya les dije, pero en el momento de las opciones en los resolutivos. ¿Y a qué me refiero? Hay casos en donde la autoridad nos nos da opción para que volvamos a presentar un caso de aclaración, un caso de solicitud de restablecimiento de sellos digitales. Es decir, ya nos bajó el switch, ya nos dejó sin efecto los certificados de sellos digitales y la autoridad nos dice, oye, pues todavía tienes la opción, si quieres restablecer nuevamente los sellos digitales, puedes volver a solicitar mediante un caso de aclaración y presentar los argumentos, documentos que consideres pertinentes, ¿no? Ese yo creo que es uno de los escenarios más favorables porque no nos estaríamos ahorrando el plazo para la impugnación, que como bien saben, nos podemos tardar eh, 1 año, 2 años, 3 años. Los recursos de revocación hoy en día pues, son inciertos, se tardan muchísimo y el juicio de nulidad, bueno, ¿qué más? Entonces, nos pueden resolver, aún dejándonos sin efectos, en el oficio donde nos dejan sin efectos, nos pueden resolver que podamos volver a presentar otro caso de aclaración. Otro es donde nos señala el plazo en términos del 23, que podamos recurrir a los medios de defensa. Y un tercero nos señala los dos, híbrido. Es decir, nos dice, puedes presentar un caso de aclaración y de la misma forma puedes también impugnar. Optativo. ¿De qué depende? Pues no sé, he visto ahí en diferentes desconcentradas que lo resuelven de una forma, lo resuelven de otra forma. Por eso siempre que llegan los clientes con nosotros o las empresas, pues
no me permito darles un consejo o una forma de cómo resolver esto cuando les dejan sin efectos, hasta en tanto no ver la misma resolución. Me he encontrado con esas tres opciones, donde nos dan nada más la caso aclaración, donde impugnamos y de ambas formas. Entonces, bueno, una vez aclarado o pasándoles ahí el tip, nos vamos a los medios de defensa. ¿Qué hacer si la autoridad no restablece los FDIs al día siguiente de la solicitud? Como les decía, en términos del 17H bis, la autoridad está obligada a restablecer los sellos digitales sí o sí al día siguiente de presentar la solicitud. Entonces, no es opción, no es a discreción. Sí o sí lo tiene que hacer. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, pues que podemos promover un amparo indirecto por omisión de la autoridad. Es decir, pues ante la falta de actuación por parte de la autoridad, pues entonces presentamos un amparo indirecto. También tenemos la opción de presentar, bueno, este procedimiento, la verdad es que yo considero que es muy eficiente, porque como bien saben, dentro del procedimiento de los amparos, pues viene el plazo para que rindan los informes previos y justificados, y normalmente como experiencia ex servidora pública, pues sí nos levantan ahí un poquito, nos jalan las orejas de, pues, ¿por qué no se ha hecho? Qué pasó y empiezas a revisar quién tiene la obligación de levantarlos y demás, como que sí nos jalan un poquito las orejas de saber qué ha pasado, cuál fue la causa por la cual no se restablecieron los sellos digitales en los tiempos que así se considere. Claro, esto obviamente va a depender pues, de que presentamos la solicitud de aclaración en tiempo, ¿no? Eso va a ser nuestro documento soporte para presentar este juicio amparo. No podemos llegar con el colegiado y decirle, oye, es que no me lo restablecieron. ¿Por qué no? ¿Y por qué? ¿Cómo sabes? ¿Y dónde se actualizó? Pues es que el código dice que los tienes que restablecer al día siguiente. Sí, ¿al día siguiente de qué? De presentar la solicitud. ¿La presentaste? ¿No? Ok, entonces, claros en este punto, podemos acudir siempre y cuando presentemos la solicitud. No esperemos que transcurran los 40 días y digamos, oye, es que en los 40 días no me presentó, no me levantó los sellos, ¿no? Hay que presentar el caso de solicitud para que se actualice este supuesto de obligación a la autoridad de levantamiento de los FDIs, ¿no? Entonces, es importante hacer ese punto. Procedimiento, bueno, presentar el procedimiento en el plazo de los 15 días desde que debió de haberse restablecido. Es decir, presentamos la solicitud de aclaración en tiempo y forma a la autoridad y al día siguiente, si no se levantó, entonces, cuando ese día era la obligación de levantar el certificado de sello, bueno, entonces es a mi siguiente día, corre el plazo de los 15 días para presentar el amparo, ¿no? Como les decía, debemos de acompañar la solicitud presentada con el acuse, y la captura de la pantalla, donde veamos que todavía no se ha restablecido los sellos digitales. Y bueno, aquí podríamos solicitar dentro del juicio amparo la suspensión provisional y definitiva de los sellos digitales, ¿no? ¿Cuál otra opción tenemos? Pues la queja en PRODECON. En la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, recordemos que es una procuraduría en pro del contribuyente, son los abogados litigantes que pueden acudir las empresas o personas físicas también, pues en aras de que les apoyen a llevar este procedimiento de la queja, que no es otra cosa, pues presentar una queja, que es lo mismo, se puede presentar directamente en la oficial de partes de la delegación o vía portal electrónico en la misma página de la Procuraduría. Viene el correo donde puedes presentarla. Lo mismo, hay que adjuntar el caso de aclaración, el acuse y la evidencia de que aún no se está establecido. La autoridad está obligada a requerimiento de la PRODECON
emitir un informe. Normalmente les otorga un plazo de 3 días, pues para efecto de que se pronuncie sobre este caso, si se ha restablecido o no, y por qué no, o por qué, más bien por qué no se ha restablecido, ¿no? Podremos, como no son vinculativos ni uno ni otro, si preferimos y queremos asegurar, podemos acudir a ambas vías, ¿no? Yo no lo recomiendo mucho. Yo prefiero ir y confiar en un procedimiento como tal, enfocarnos en él, hablar con la autoridad, con quien se considere que nos ha dado mejores resultados, y enfocarnos en él, incluso ir a litigarlo. También eso ayuda mucho, tener acercamiento con la Prodecon, pues con la finalidad de que avance, ¿no? O con el colegiado, según la opción que consideren es la veal. Pueden presentarse las dos, sí, pero bueno, yo considero que agotemos una instancia primero y de no ser favorecida nos vamos a la otra. Es más agresiva la del colegiado, sí. Normalmente en queja suele dar resultados. Como es un procedimiento relativamente sencillo, pues los resultados pueden ser pues más rápidos, ¿no? Por el plazo que les decía que le otorgan a la autoridad para que rinda su informe, 3 días. Y normalmente el plazo dentro de esos plazos de los 3 días ya viene o ya conlleva que se subsanó la actuación de la autoridad, es decir, ya le informa que ya se restablecieron los sellos digitales y ya le comprueba la Prodecon que con alguna pantalla que la autoridad le envíe de que los certificados ya están restablecidos. La etapa contenciosa. Bueno, la etapa contenciosa, como les decía, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, se podrá impugnar la resolución cuando se dejen sin efecto los sellos digitales a través del recurso de revocación. Se presenta en la propia área jurídica del SAT, ¿no? ¿Cómo se presenta? En el portal del SAT. Hay un aplicativo ahí donde dice recursos de revocación. Te la va a mandar dependiendo del domicilio fiscal que considere que pertenezca a tu empresa, es donde se va a dirigir. Aquí hemos encontrado mucho el tema de, oye, Jessica, ¿por qué me la mandó a la desconcentrada de Naucalpan si mi domicilio fiscal está en la sur? ¿No? Como bien saben, hace algunos años atrás, la autoridad del SAT emitió dentro de su reglamento interno, amplió facultades. Antes las limitaba conforme a su circunscripción territorial, pero consideró en algún momento ampliar las facultades, no limitarlas, es decir, cualquier persona, cualquier desconcentrado de autoridad podría ir y revisar en otras desconcentradas, en otro estado, incluso en la Ciudad de México, irse a Tijuana, Querétaro o donde sea, a iniciar facultades de comprobación. Entonces, si bien tu domicilio fiscal está en la 4, en la sur, por ejemplo, pero quien inició facultades, y hablando también de facultades de comprobación o cualquier procedimiento, otra desconcentrada distinta, la 3, la 2, la 1, quien sea, si ellos emitieron la resolución, la impugnación al medio de defensa lo van a conocer la autoridad que emitió el acto. ¿Por qué? Por una simple razón, pues ellos conocen del juicio. Ellos conocen del procedimiento, ellos tienen el expediente abierto, integrado, debidamente, pues integrado, ¿no? Entonces, y lo digo porque justo cuando nosotros metemos en el sistema el recurso de revocación, metemos el escrito, pues nos va a dirigir al domicilio que corresponde que corresponde mi domicilio fiscal, pero internamente lo recibe
pero al ver que lo emitió una autoridad distinta, lo va a remitir. Y entonces les llegará a ustedes un aviso de que ese recurso de revocación fue remitido a la autoridad que emitió el acto, y entonces, pues allá lo van a conocer. Y ustedes tendrán que dirigirse a esa autoridad. Si bien se lleva el procedimiento vía electrónica, ustedes estarán emitiendo resolución, emitiendo documentación, y se va a estar remitiendo a la autoridad que considere. Yo ahí, a la autoridad que emitió el acto, yo ahí les recomendaría como tip, pues tener acercamiento con dicha autoridad, ¿no? Porque creo que el acercamiento a título propio, del acercamiento con el SAT, con el tribunal, con los abogados litigantes, pues puede tener resultados, incluso en la etapa administrativa, ¿eh? En la etapa administrativa del procedimiento de cancelación de sellos, puede tener muy buenos resultados si ustedes tienen acercamiento con los analistas, auditores, porque muchas veces, y siendo abogados, a lo mejor que de repente damos muchas vueltas y no concretamos, o entre que queremos ser muy claros pero no lo somos, o los contadores que queremos, pues es muy claro, así es y demás, pues la interpretación puede ser distinta. Y creo que ayuda mucho el tema del acercamiento con la autoridad. Yo sé que muchos me van a decir, oye, Jessica, es que pues el SAT no lo encuentras, y aunque le toques, y aunque le hables, y aunque nada, no nos pelan y nos hace caso, ¿no? Pero bueno, ahí en los oficios vienen teléfonos, intenten hacerlo, ¿no? Creo que no pierden nada. En aras de explicar un poquito más a detalle a los auditores de por qué están haciendo el ejemplo que decían ahorita de las retenciones, ¿no? Del envío de la declaración electrónica. Creo que es mucho el acercamiento que tengan con ellos para explicarles un poquito más a detalle, información y demás. Al final del día lo que quiere el SAT es tener menos trabajo. Sí quiere recaudar, sí, pero si les facilitamos nosotros aquí afuera ese punto, pues nos van a resolver más rápido, y pues puede ser que los resultados sean más favorables en ese sentido, ¿no? Entonces, en este sentido del recurso de revocación, sí, yo sé que las áreas jurídicas están muy cerradas a tener un acercamiento con los contribuyentes, pero bueno, no sé cómo en su experiencia, pero a título personal tengo recursos que llevan 3 años, 2 años, y he intentado hacer acercamiento con la autoridad. Pues es que tenemos rezago, es que no hay gente, es que vacaciones, es que está en análisis, es que está muy complicado, etcétera. Entonces, ¿es un proceso largo? Sí, sí, muy largo. Podemos irnos, les decía, directamente al recurso de revocación o bien al juicio contencioso administrativo. Si decidimos ir al recurso de revocación y los resultados no son favorables, todavía tenemos el juicio contencioso administrativo para impugnarlo. En ambos casos tenemos el plazo de 30 días hábiles. Más o menos en promedio, pues estamos hablando de 2, 3 años para que esto se resuelva. Entonces, la importancia de que el procedimiento administrativo sea lo más puntual, lo más limpio posible para evitar llegar a este supuesto. Yo les diría, pues como abogada, pues sí, váyanse a ese punto, yo tengo más trabajo, pero pues no se trata de eso, ¿no? Se trata que las empresas no quiebren en México, al contrario, generar empleos. Se trata de incentivar un poquito y permitir que las empresas sigan operando y sigan trayendo economía a nuestro país, ¿no? Algunos de los tips que les quiero poner aquí en la mesa es cómo evitar estar en esa contingencia de los sellos. Pues hacer revisiones periódicas internas, un tipo de compliance interno. Es una de las herramientas, creo yo, muy importantes en tema de tribunales, en temas de defensa. Si el propio contribuyente no tiene el compliance, no tiene acorde toda la información, la contabilidad, el área jurídica con el tema de materialidad, contratos, etcétera, pues creo que no estamos en una concurrencia
en una alineación administrativa como tal de la empresa. Y pues cuando lleguemos a este tipo de contingencias, pues no podemos, pues no encontramos el modo de cómo subsanar y empezamos a decir es que el área legal no me dio, es que el área contable no dio, es que esto, el otro. Y créanme, es que es muy común, en todos los procedimientos es muy común que las empresas no estén alineadas, no tengan el compliance y no estén familiarizados con una prevención, una auditoría preventiva, por llamarlo de alguna forma. Una auditoría preventiva, pues, ¿qué detectamos? Pues anomalías. Antes de que las detecte la autoridad, nosotros mismos las detectamos. ¿Qué hacemos? Pues prevenimos consecuencias, medimos el riesgo, determinamos acciones de manera inmediata, de resolver, de actuar, etcétera, ¿no? ¿Y qué evitaríamos? Pues la imposibilidad de no facturar, ¿no? O incluso que la autoridad nos inicie un procedimiento de fiscalización. Como les decía, este procedimiento es la antesala de un inicio un inicio de facultades de comprobación. Entonces, como les decía, verificar la presentación de declaraciones en el cálculo correcto de impuestos y sus pagos oportunos. Esto sería un tema revisar en contabilidad, en la administración, pues que los pagos se hayan realizado con las facturas, lo declarado, las facturas que se solicite la cancelación, etcétera, ¿no? El compliance de jurídico, pues revisar que el buzón tributario esté autentificado, que los medios de contacto sean correctos, las situaciones fiscales de los socios accionistas, los representantes legales, cumplimiento del RFC y demás temas vinculados al domicilio fiscal. El tema de los socios accionistas, les comento rápidamente, sí nos hemos encontrado mucho que no le damos la importancia debida a este tema de actualizaciones. Lo tenemos o lo volteamos a ver cuando ya la contingencia está enfrente, cuando ya la contingencia es de corre, ve, qué hacemos, esto, el otro, pero no tenemos mucho la cultura de revisar. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hacemos algún cambio, alta, baja, modificaciones de socios accionistas, si bien lo hacemos a través de nuestras actas de asamblea y se revisa a través del notario y todo se protocoliza, se inscribe, etcétera, etcétera, pero no lo hacemos del conocimiento del SAT. Y cuando nos encontramos con este punto que el SAT, por alguna circunstancia, tuvo conocimiento que el socio ya no es, que ya se fue, que falleció, que renunció, lo que sea, o el representante legal, cuando vamos y tramitamos la firma fiel, un representante legal y demás, la importancia que se debe de tener en tener actualizada esta información en el portal del SAT repercute en absolutamente todo, en todo. No nada más en la cancelación de sellos. Un caso particular, estamos con el tema de padrón de importadores, ¿no? Que tenemos que revisar estos puntos previamente a la solicitud, porque corremos el riesgo que no lo acepten o bien cancelación de IMEX, etcétera. Lo que quiero transmitirles es la importancia de hacer una auditoría preventiva en este punto. Y aquí les pongo algunas ideas de cómo podemos bajar un poquito el tema de la contingencia. Insisto, en tema de compliance, en la omisión de declaraciones, pues implementar un calendario fiscal interno donde nos mande ahí alertas de cuándo se deben de presentar las declaraciones, ¿no? Y no nada más lo digo como contadores, sino como empresarios, ¿no? Sabemos que confiamos mucho en los contadores, pero en algún momento decimos, es que la culpa del contador, no, también es culpa de nosotros, de los empresarios, de la administración, que tenemos que estar al pendiente de cómo está operando, de cómo está nuestra empresa, está limpio o no está limpia, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, presentar que las declaraciones se presenten en tiempo y forma, en la forma que se tengan que presentar, en ceros, no ceros, en la forma que se tenga que presentar, establecer un calendario.
Las inconsistencias de los FDIs versus declaraciones, bueno, pues hacer las conciliaciones mensuales automáticas. Seguramente tienen ahí una base de datos, un sistema para hacer este tipo de cruces de los FDIs versus lo que está declarado, ¿no? Insisto, podríamos presentar declaraciones complementarias, eso es lo de menos. El punto es hacerlo nosotros previamente a que la autoridad venga y nos toque la puerta. En términos de la presunción del artículo 69b del Código Fiscal, pues verificar los proveedores que estén activos en el RFC, no estén listados en la lista negra que publica el SAT, y pues básicamente que las operaciones que estemos llevando a cabo pues tengan el soporte documental, contratos, pagos, evidencia, correos, etcétera, que es el coco de creo que muchos que estamos presentes, el coco de acreditar la materialidad de nuestras operaciones. Ese es un punto importante. El tema de la no localización, pues verificar que el domicilio fiscal esté correctamente registrado y actualizado en el RFC. Colocar rótulos afuera del domicilio visibles y pues avisarle ahí al conserje, al policía, pues que atienda las notificaciones, porque luego pues por miedo, por ignorancia o por lo que sea, pues decimos, no, ya no, aquí no es, y no saben el problema que le están consiguiendo a la empresa cuando nos negamos a recibir cualquier notificación. Eso es importante también que lo tengan presente, que lo transmitan a la persona que recibe pues a las autoridades, en este caso al SAT o al IMSS, ¿no? Quien sea. La importancia de colocar pues algún distintivo, alguna identificación afuera para que la autoridad no diga, pues no lo localicé, domicilio no localizado, ni siquiera empresa no localizada o contribuyente no localizado, domicilio no localizado, ¿no? Que está peor todavía. Y ustedes ni saben porque no les tocó la puerta. Pero por eso hay que verificar el domicilio constantemente. Incumplimiento de requerimiento, pues lo que les decía, establecer un protocolo de respuesta inmediata de los requerimientos, usar el buzón tributario diariamente, de revisión, estarlo revisando constantemente, verificar que el teléfono, número de contacto o el correo electrónico estén actualizados, que no les mande spam incluso, pero pues insisto, la recomendación es que revisen directamente el buzón tributario. Ya determinarán y ya les dirán si abren un documento, si lo ven ahí, pues, y antes de que se autentifiquen, pues ya decidirán si lo abren o no lo abren en ese momento. Avisar a quien se tengan que avisar, pero la idea es que lo estén revisando constantemente. Y pues mantener la contabilidad al día y evitar prácticas irregulares. En este punto creo que es importante de manera general, como ven, el procedimiento como tal de certificación, procedimiento de cancelación de sellos digitales o dejar sin efectos, pues es un procedimiento complejo que todos en algún momento nos hemos topado. Es sumamente, el procedimiento es complejo, requiere de una especialización y un cuidado muy, muy puntual en este caso. La contingencia de no atenderlo de manera profesional o adecuada, pues puede ocasionar una contingencia muy grande. Entonces, yo les diría que consideren todos estos puntos que les doy, estos tips que les doy, en un momento que se les presente este caso, pues tomarlo con la seriedad que se debe de, siendo más pues los contadores que muchas veces cae sobre nosotros la responsabilidad de las propias empresas, pues de estas contingencias, ¿no? Yo siempre les digo a los contadores del despacho, ay, esos contadores siempre tienen la culpa de los contadores, y la realidad es que no, la realidad es que no. Es un tema de responsabilidad conjunta, de responsabilidad dentro del empresario con su área contable. Tienen que ir de la mano. El talón de Aquiles de una empresa, creo yo,
puede ser el área contable. Entonces, la importancia de tener gente especializada en esta área o allegarse de la gente especializada resulta muy, muy importante, insisto, en aras de evitar contingencias. En el despacho de nosotros llega pues ya mucha gente ya con los dedos en la puerta, ¿no? Donde ya nuestros márgenes de maniobra, de resolución, pues ya son pocos, ya son nulos, pudiendo evitar esto, llegar a tiempo previamente a esto, creo que podrían evitar algún mal sabor de boca a los empresarios o incluso a los mismos personas físicas, ¿no? Que habemos muchas. Y pues ya, con esto termino mi presentación. Espero haya sido de su agrado, dejado un poquito de tips, que hayan tomado nota, algunos tips importantes, que los comparto con mucho entusiasmo, con mucho cariño y pues muchas gracias por su atención. Jessica, muchas gracias. Para quien me pregunte, ¿qué tan viable es impugnar la cancelación de un sello vía amparo o juicio contencioso? ¿Y en qué caso se recomienda en lugar del procedimiento administrativo de aclaración? Pues como lo decía, yo siendo abogada, yo sí considero que si podemos evitar el medio de defensa vía contencioso administrativo y vía recurso de revocación, evitemos. Si tenemos todavía la opción de acudir a un caso de aclaración, una solicitud de desvirtuación de irregular y de causal, acudamos a ella porque va a ser más expedita, va a ser más rápido y como les decía, podemos tener incluso un acercamiento con la misma autoridad que nos está restringiendo los sellos digitales. Cuando nos vamos a recurso a juicio de nulidad, pues ya no hay forma de poder hacerlo, porque ya es otra área totalmente distinta. Ok. Ese yo sé que lo dijiste, nada más lo voy a poner. En caso donde el sello se cancela por presunta emisión de facturas falsas, EFOS, pero la empresa no está en la lista definitiva del 69, ¿cómo puede demostrar la materialidad de las operaciones para recuperarlo? Híjole, ese es un tema bien, bien complicado. Es materia de otra charla de 2 horas. Materialidad, la verdad es que es un tema bien complejo. Es mucho el tema de la discreción de la autoridad. No hay un ABC como tal, no hay un artículo como tal que me diga, oye Jessica, para cuando vengan y me den una capacitación, ¿qué documentos necesita? Pues necesitas cotizaciones, contratos, no hay un ABC. Sí hay criterios por parte de tribunales donde nos dice que no puedes pedirle más allá a una empresa de acreditar una materialidad, más allá de lo imposible, ¿no? Nos hemos encontrado con muchos temas de presentamos, incluso hasta nos piden las bitácoras de los empleados, de los capacitadores. Oye, pues a ver la bitácora de a qué hora entró, a qué hora se fue, la presentación, fotos de esta persona, la especialización de esta persona, qué generó en tu empresa, qué frutos tuvo. O sea, nos hemos encontrado con criterios en el SAT impresionantes por el tema de la materialidad. Entonces, yo les diría que en el procedimiento administrativo presentemos todo, hasta lo que no tenemos, presentemos bitácoras, lista de asistencia, o sea, dependiendo del producto o dependiendo del servicio, presentemos todo, contratos, eso sí, sí o sí, contratos, fecha cierta que nos pide la autoridad, contratos, facturas, la transferencia de la salida del dinero hacia la otra empresa, incluso si tuvieron ahí algunas cotizaciones que hicieron a diferentes a diferentes empresas, etcétera. La verdad es que no hay un ABC de qué es la materialidad. El punto es acreditar que efectivamente se llevó a cabo el servicio. Ah, bueno. Pues digo, la última pregunta, finalmente, Jessica, ¿qué recomendaciones? Yo sé que hice algunas, pero así para mañana empezar a tomar en cuenta todo esto, ¿verdad? Porque bien dijiste que es regresarte mucho también al proceso interno, ¿verdad? Todo lo que es tu contabilidad, revisar los procesos, tener todos los registros, hacer auditorías internas. Si detectamos algún tema, pues en ese momento tratar de resolverlo y solicitar ya sea la corrección
o cualquier momento que se tenga que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Como bien lo dices, Alberto, creo que el punto medular aquí es estar de la mano con su área contable. Ellos nos van a ayudar o nos van a ayudar o nos van a sacar del apuro en todo caso. Tener un compliance súper a prueba de balas. Estar preparados en todo caso cuando la autoridad llegue y nos toque la puerta. Estar preparados, le abrimos y le decimos pasa, aquí no se debe nada, aquí todos vamos al corriente y demás. ¿Cómo lograrlo? Pues sí, tener personal especializado en el tema, de no tenerlo in-house, bueno, pues tener, allegarse de un despacho especialista en este caso. No escatimemos en el tema de gastos, de decir es que es innecesario contratar a un tercero, o incluso tener aquí muchos. No escatimemos en ese tema porque cuando ponemos en una balanza la contingencia que nos puede generar una cancelación de sellos digitales versus el pago de un honorario de un especialista, pues no hay comparación. No hay comparación porque literal la empresa se puede ir a quiebra, ¿no? Cuando no quisimos allegarnos de un especialista. En aras de estar seguros que si está bien y nos toca, pues estamos a pruebas de bala. Claro. Eh, Pregunta ya un poquito más orientada a los servicios que ustedes ofrecen. ¿Existe algún tipo vamos a decir que auditoría preventiva para detectar si existe algún riesgo en las empresas? Sí, 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 por supuesto. Se Ujú. hace dentro de un procedimiento de auditoría preventiva. Lo que se revisa es la documentación, soporte, contabilidades, contratos, incluso si hay empresas hermanas, ver el tema de precios de transferencias, de partes relacionadas. O sea, revisamos a fondo la información que tiene la autoridad y encontramos ahí, depende de la operación, por ejemplo, te diría en una maquiladora, pues hay que revisar su IMEX, sus padrones de importador, cómo va, su anexo 24. Depende mucho de la operación de cada una de las empresas, pero la idea de las auditorías preventivas es ver, encontrarles un foco rojo y saber aguas con esto puede generarte esta contingencia de esta magnitud. Hay que ponerle, emitimos recomendaciones preventivas y correctivas a corto o largo plazo, pues con la finalidad de que la propia empresa vaya trabajando sobre ellas. Entendemos que hay veces que es imposible que de un día para otro enderecen toda la operación y enderecen todo, pero la idea es que ponerle dónde poner foco rojo y por dónde empezar, y después vamos como que por las más complejas que tienen menor riesgo en todo caso. Entonces, esa auditoría preventiva creo que ayuda muchísimo a que incluso los empresarios titulares de las empresas sepan cómo está realmente su empresa. Perfecto. Digo, llegó una aquí al final, digo que se divide en varias, pero de una vez tenemos aquí 2 minutos, ¿sabes? Dice, ¿qué Claro. se puede hacer si una cuenta bancaria está embargada? ¿Puedo recibir y pagar a través de otra cuenta? ¿Qué medios de materialidad se pueden aportar? ¿Te han tocado casos así? No entendí, se está cancelada la cuenta bancaria Está y bloqueada, está embargada. está embargada la cuenta bancaria. Ajá. Y, ¿qué Si es lo pueden que? pagar con otra cuenta y qué medidas de materialidad se pueden aportar, supongo que para liberar la cuenta. Y si te ha tocado algún caso así. Ajá, sí, sí me ha tocado. De hecho, actualmente tengo un caso particular donde se solicitó, era un crédito fiscal firme. Digo, creo que es un poquito otro tema, pero lo comento. Es un crédito fiscal firme donde el contribuyente quería pagar, pero las cuentas bancarias estaban embargadas. Entonces, ¿qué buscamos? Presentamos una solicitud ahí de reducción conforme al Código Fiscal, 70 y 74A del Código Fiscal, 70A, y solicitamos que beneficios de reducción, la autoridad nos otorgó el beneficio, pagando menos 10 millones a 1 millón, por dar un ejemplo, y le solicitamos en el mismo escrito que la autoridad tomara el dinero de ahí. Le dije, oye, pues como tengo mi cuenta embargada y obviamente no te puedo pagar de otra cuenta, necesito tu autoridad que transfiera los fondos correspondientes. Hay el saldo suficiente. eh, Tomes del saldo de ahí y el remanente liberes la cuenta bancaria. Mm. No sé si por ahí va esa pregunta, pero eso es lo que se puede hacer, y la materialidad, pues creo que
en este caso no entra mucho el tema de la materialidad. Bueno, de cualquier forma, aquí están los datos de Jessica para contactarla, enviar algún correo ya para un caso muy particular y que puedan pues aclarar cualquier duda que tengan con ella. Nuevamente, Jessica, muchísimas gracias por toda la información, muy claro todo. La verdad que es un tema que muchas veces le sacamos la vuelta, porque desconocemos muchas cosas, ¿verdad? Pero creo que la verdad fue muy instructiva, sobre todo en el sentido de que tienes opciones y si estás previniendo, pues no tienes por qué caer en problemas, ¿no? En omisiones o en problemas. Sí, por supuesto. Pues muchas gracias, gracias a todos por su tiempo, por escuchar y permitirme platicarles un poquito la experiencia que he tenido. Gracias a todos y quedo a sus órdenes. Ahí Claro. están. Con eso hemos concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de IntegraTax y de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Le recordamos que la grabación de este webinar estará disponible próximamente en nuestro canal de YouTube de Incomex TV y la liga se enviará al correo con el que se registraron. Los invitamos a ser pendientes a nuestros boletines y al podcast de Radio Incomex para seguir informados en temas de comercio exterior, contable, fiscal, capital humano, entre otros. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Hasta luego, Jessica. Muchísimas gracias. Saludos. Luego, buena tarde, hasta luego. Hasta luego.